Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy lunes 19 horas tenemos un nuevo capítulo de nuestros webinar. Hoy medio con estos auriculares que me siento medio raro. Ustedes quizás les va a salir también, no van a sentirse medio raro de verme, pero bueno, por un tema técnico los tenemos que usar. Bueno, y hoy tenemos a la doctora Elvira Soderlund. Ella es médica geriatra, trabaja con nosotros hace muchos años en el área de cognición, con un tema súper de todos los días, deterioro cognitivo, tratamiento, cuándo empezamos, con qué empezamos, cómo seguimos, y en eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra tarea diaria. Hagan las preguntas que quieran a través de nuestro YouTube. Y sí, manden aquí en el Zócalo, va a salir nuestro email para que después ustedes manden su comentario ahí también para luego recibir las preguntas choice y así poder tener el certificado de las charlas. Bueno, sin más, empezamos, Elvi, y agradeciéndote muchísimo que estés nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tratamiento de la demencia, ¿no? Ustedes saben, además decirles que es un problema de salud pública que afecta a muchísimas personas en el mundo entero y que la enfermedad de Alzheimer es considerada la quinta causa de muerte después de los 65 años. Y que también hablamos de una enfermedad que es un continuum, que empieza con síntomas muy sutiles, y que va progresando lentamente y que tiene distintos estadios y que el tratamiento varía según estos estadios. Entonces podemos tener un paciente con un deterioro cognitivo leve o síndrome neurocognitivo menor, cuando tiene algunos síntomas iniciales, algunos olvidos, pero es independiente para su vida cotidiana, es autónomo, hasta a medida que el deterioro va progresando, un paciente que necesita ayuda para cumplir con sus actividades cotidianas y este deterioro cognitivo afectando distintos dominios cognitivos. También la demencia es un síndrome, o el deterioro cognitivo es un síndrome que responde a distintas causas y según estas causas es el tratamiento que uno va a elegir, ¿no? La mayoría de los estudios se enfocan en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente, o del tratamiento de una demencia por cuerpos de Lewy, de una demencia en el contexto de una enfermedad de Parkinson o de una demencia mixta. Qué importante es, según la afección que tengamos diagnosticada en nuestro paciente, va a ser la estrategia terapéutica. Sí, la mayoría de los pacientes tienen un componente mixto, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa asociada, ¿no? Sobre todo en el grupo etario, ¿no? En los adultos muy mayores, a una enfermedad vascular. Pero los tratamientos se han estudiado en pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y también es importante el grado de deterioro cognitivo en la demencia, ¿no? Hay pacientes que tienen demencias leves, ¿sí? Yo les puse ahí una escala, pero se utilizan muchísimas escalas para graduar la demencia, pero bueno, minimentan entre 30 y 20, con una afectación leve en sus dominios cognitivos, con algunos trastornos de conducta. Inicialmente se ve la apatía, la depresión, hasta a medida que eso va progresando, estadios más moderados a severos, y los estudios han demostrado o se han realizado con distintos fármacos en distintas etapas de la enfermedad. No todo es para todas las etapas de la enfermedad, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta también. Entonces, ¿qué remedios, qué medicación está actualmente aprobada para la demencia, ¿no? Para el deterioro cognitivo? Están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezilo, la ribastimina,
y la galantamina, ¿sí? Estos fármacos actúan más o menos en forma similar, inhiben esta enzima y aumentan la acetilcolina en el sistema nervioso central. Son tratamientos sintomáticos. Y después está la memantine, que es un antagonista del receptor de NMDA, que modula los efectos de la elevación patológica del glutamato. Este es un estudio que hizo el doctor Arizaga, el doctor Galeno Rojas y Ignacio de May, que evaluaron la prescripción de fármacos para la demencia en PAMI entre el 2008 y el 2009. Y lo traigo a la charla porque, como ustedes pueden ver, yo les mostré 4 fármacos que están aprobados para el tratamiento de la demencia. Ya en aquel entonces estaban estos 4 y sin embargo hay muchos más de otros fármacos que han sido utilizados en ese momento cuando hicieron el relevamiento de los fármacos que estaban prescritos para la demencia. Y como ven, el que más frecuentemente prescribía el médico de PAMI era memantine, ¿no? Esto excede PAMI, no era una muestra de lo que es la prescripción de los fármacos para el deterioro cognitivo. Entonces, memantine en general está aprobado para la prescripción de pacientes del tratamiento de pacientes con demencia moderada severa. Sin embargo, era la más prescripta. Y después también el 13% de los pacientes con deterioro cognitivo leve tenían un fármaco para deterioro cognitivo cuando no está probado que esto sirva o que se deba hacer. Y en ese momento los autores concluyen, se preguntan cuál es el costo en los sistemas de salud que pueda traer aparejada la mala prescripción de fármacos en relación al deterioro cognitivo y cómo ellos podrían o qué es lo que se propone para poder mejorar esto, que es la educación médica. Este es el estudio madre de donepezilo, con lo cual se aprobó el donepezilo. La FDA y luego el resto de las agencias regulatorias aprobaron el uso del donepezilo en pacientes con deterioro cognitivo, con demencia. Como ustedes ven, en el gráfico pueden observar las diferencias entre las distintas dosis de donepezilo, 5 miligramos y 10 miligramos, a lo largo de 24 semanas, en el cambio de una escala cognitiva que se utiliza, que se llama ADAS-Cog. Esta escala es una escala de 70 puntos. A mayor puntaje, peor está el paciente. Lo normal es que un paciente que no tenga deterioro cognitivo tenga una ADAS-Cog menor a 13, a 15 puntos, y a medida que va avanzando la enfermedad, el puntaje va aumentando. La diferencia entre los grupos, entre el grupo entre donepezilo 10 y placebo es de 4 puntos. Si bien es una diferencia positiva hacia el tratamiento y a mayor dosis mejor es el efecto, es una diferencia menor. Sin embargo, a través de este estudio se aprobó esta medicación para comenzar el tratamiento en pacientes con deterioro cognitivo, cuando en ese entonces no había mucho más para ofrecerles. O sea, qué importante es tenerlo esto bien claro nosotros, en el sentido de la expectativa, porque a veces el paciente o principalmente la familia quiere que ya uno mediquemos al paciente en el contexto de no perder tiempo, entre comillas, y que el paciente empiece a mejorar lo antes posible. Pero como nosotros de alguna manera nos sentimos quizás más tranquilos o cuando existe alguna suerte de mantenimiento del paciente así. O sea, cómo manejar la expectativa con el paciente y la familia en cuanto a la indicación de esta medicación es importante. Con Memantina pasa lo mismo, también es importante tenerlo presente. Sí, y sobre todo saber que no son drogas que modifiquen el curso de la enfermedad y que tienen aparejados efectos adversos y que son tratamientos sintomáticos cuya respuesta es una respuesta leve, ¿no? Entonces, es importante
explicar estas cosas desde el inicio, porque muchos de estos pacientes van a discontinuar el tratamiento por efectos adversos, por ejemplo, y que tampoco tengan muchas expectativas de realmente una respuesta milagrosa, porque no es tan así. Es como si uno... la enfermedad va a seguir progresando, que es lo que yo a veces trato de explicar, ¿no? Por más que uno le dé esta medicación, la enfermedad va a seguir progresando y los déficits van a ir avanzando. Cada paciente tiene sus características y sus tiempos, ¿no? Quizás la demencia, entre comillas, que mejor responda a esta medicación es la enfermedad por cuerpos de Levy, porque tienen un déficit colinérgico muy marcado y entonces los pacientes, los familiares de los pacientes notan mucho la diferencia. El resto no tanto, ¿no? Bueno, pero el donepezilo fue quizás una de las drogas más estudiadas. Las otras también han sido muy estudiadas, pero es quizás la primera. Anteriormente estaba la tacrina, pero se continuó en el mercado por su hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, cuando son drogas que hace muchos años que están en el mercado y uno conoce muy bien cómo prescribirlas y cuáles son los efectos adversos que tienen estas medicaciones. En general, uno empieza con una dosis baja, 5 miligramos, es la dosis inicial. En adultos mayores, si bien no está escrito en ninguna parte, muchas veces uno empieza con la mitad del comprimido de 5 y uno va progresando la dosis en el lapso de un mes. Tampoco está escrito o hay guías que recomienden hacer un electrocardiograma antes y durante. Sin embargo, sabemos que los efectos cardiovasculares son importantes, que producen bradicardia, que pueden empeorar un bloqueo auriculoventricular, aunque pueden prolongar el QT, sobre todo en pacientes que reciben otro tipo de medicaciones. Entonces, se recomienda hacer un electrocardiograma antes de comenzar el tratamiento para evaluar estas tres cosas y después durante el tratamiento, si uno cambia la dosis, sería una buena práctica, ¿no? El donepezilo está indicado en todos los estadios de demencia, en la demencia leve, en la moderada, en la avanzada, en la severa y en la demencia por cuerpos de Levy para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? A eso me refiero, en la demencia, en la enfermedad de Alzheimer. Y tiene, aparte de los efectos cardiovasculares que ya les mencioné, tiene otros efectos adversos como las náuseas, los vómitos, la diarrea, la pérdida de apetito, la pérdida de peso. En general, si uno empieza con dosis bajas y las progresa en forma lenta, esto se termina compensando, o sea, el paciente lo termina tolerando y puede continuar con la prescripción. Algunos pacientes, sobre todo por el tema de la diarrea, discontinúan la medicación porque no la llegan a tolerar bien. Y yo también cuando toma beta bloqueantes o amiodarona, ya de base uno que encima tiene la frecuencia cardíaca media baja y encima uno le va a agregar la medicación, ¿viste? Uno realmente tiene mucho más precaución y obviamente el electro es clave. Totalmente, sí. Bueno, más o menos un poco va a lo que acabas de mencionar, Marcelo, ¿sí? Los efectos adversos son dosis dependientes, eso también, ¿no? Por eso es importante ir escalando en forma gradual y se puede bajar, si aparece un efecto adverso y el paciente, no hablamos de la bradicardia o de un síncope, que serían indicaciones por ahí de suspender la medicación, ¿no? De una bradicardia sintomática. Pero si aparece diarrea o náuseas, por ahí uno puede bajar la dosis y en general eso cede. O cambiar por otros fármacos, ¿no? Pero sí, es importante tener en cuenta la medicación concomitante para ver los efectos en el electrocardiograma, ¿no? Incluso con la ribastigmina en parches también hay casos reportados.
Vamos a hablar de la ribastigmina. La ribastigmina es una medicación que viene en comprimidos, que se dan cada 12 horas, con lo cual eso no sería muy práctico desde el punto de vista farmacológico, pero también lo que tiene es la presentación transcutánea en parches, que eso sí lo hace muy práctico para algunos pacientes que no pueden tragar o tienen dificultades en la deglución. O incluso hay veces cuando no se toleran bien la vía, por efectos gastrointestinales, el donepezil, uno puede hacer la prueba con parches de ribastigmina porque la liberación es más lenta, no tiene un pico de dosis y eso hace que se tolere mejor quizás la medicación. Tiene como efecto adverso de clase de medicamentos lo mismo que los efectos cardiovasculares que hay que tener en cuenta, y lo que trae el parche también es que muchas veces genera alergia sobre la piel. En el prospecto van a ver cómo hay que colocarlo, pero bueno, es un parche por día, se pone un parche, se deja 24 horas, al día siguiente se saca ese parche y se pone otro, y se lo va rotando en distintos sitios para tratar de mejorar la tolerancia sobre la piel. Y otra cosa importante es que la ribastigmina fue aprobada para la demencia por Parkinson, ¿no? Sí, Marce. Sí, que a ver, hoy por hoy, a ver si vos estás de acuerdo, por lo menos yo lo tengo más reservado, la ribastigmina en parches, para que esa persona que por algún motivo la vía oral es más dificultosa. Sí, también es más costosa, ¿no? Es más costosa. Oh. Sí. Bueno, y la galantamina también es una droga de la misma clase. Hay comprimidos de liberación prolongada y comprimidos que se dan cada 12 horas. Más o menos siempre es la misma forma de ir aumentando las dosis, con diferencias de una vez al mes, sobre todo en la liberación prolongada, y también se da en demencia leve a moderada, ¿no? Y vamos a hablar un poco de la memantine. La memantine en general viene en comprimidos de 10, de 20 miligramos, en comprimidos de liberación prolongada. Se puede ir progresando en forma lenta. Los comprimidos de liberación prolongada hay que ir aumentando de 5 miligramos por semana hasta llegar a 20 miligramos, que es la dosis máxima. ¿Sí? Y es importante que la indicación de memantine es en demencias moderadas a severas. Y uno a veces lo ve en pacientes con deterioro cognitivo leve o pacientes con queja de memoria, sin mucho estudio previo. Y la verdad es que no tiene indicación en estos pacientes. Quizás es una medicación que al no tener efectos cardiovasculares, los médicos estamos más tranquilos al prescribirla, pero no deja de ser un fármaco que pueda tener efectos adversos de otra índole. Hay veces producen agresividad o alucinaciones o mayor confusión o cefalea o mareos o inestabilidad. Y también se elimina es importante recordar que se elimina por vía renal, entonces se limitan las dosis en base al clearance también, así que hay que controlar eso. Y después van a ver que hay combinaciones, hay drogas fijas, o sea, fármacos que tienen combinaciones entre donepezil y memantina en dosis fijas, y en general uno reserva esto para aquellos pacientes que ya han estado en tratamiento con memantina y donepezil en forma separada y que han tolerado bien las dosis y que necesita pasar a simplificar el tratamiento, por ejemplo, porque el paciente está solo, porque el paciente necesita tomar menos cantidad de comprimidos, entonces uno puede utilizar estas formulaciones combinadas, ¿no? Pero siempre uno tiene que haber empezado con las drogas en forma separada y el paciente haber mostrado buena tolerancia a las mismas. Ajá, bien. Y en ese sentido, para el médico en la atención en todos los días, cuando dice, bueno, empecé por ejemplo con donepezilo, llego a dosis de 10 miligramos, pasaron digamos 6 meses y
uno tiene que ¿cuál es tu sugerencia? ¿Volver a evaluar una reevaluación formal o lo que te dice la familia en cuanto a la mejor o no mejoría que alcanza? No, yo lo que hago habitualmente es comienzo con donepezilo, empiezo con dosis bajas, progreso lentamente, después a lo largo de los meses, 3, 4 meses, si no hay respuesta y es una demencia que ya es moderada, le agrego memantine en forma lenta y progresiva, pero no lo evalúo cognitivamente, no le hago una evaluación cognitiva. Lo que sí me baso es el interrogatorio en la familia, en lo que dice la familia, que a veces es mucho más rico y valioso que una evaluación cognitiva que muestre progresión. Por ahí lo que sí hago en el consultorio es hacer un mini mental, ir viendo, que lo utilizo como herramienta de atención primaria rápida para establecer un seguimiento y veo si va perdiendo si va perdiendo puntos a lo largo de los meses y la familia me dice que está peor y que desde lo que sí evalúo mucho es lo que son sus actividades básicas, qué es lo que puede hacer, qué es lo que dejó de hacer, si se puede vestir, si puede caminar, si puede Y caminar. Elvi, el hecho que se mantenga, ¿ya lo tomás como un beneficio? Sí, sí, yo no espero que los pacientes mejoren mucho. Lo que espero es que se mantengan. En algún momento van a progresar, ¿sí? Y eso no significa que uno tenga que retirar la droga tampoco, los fármacos, ¿eh? Porque la enfermedad va a seguir progresando. Son fármacos sintomáticos estos. Ahora después vamos a hablar de cuándo sacarlos o cuándo no. Pero mi objetivo es que se mantenga más o menos estable. Y si tiene una demencia leve, donepezilo, o si no lo tolera o no puede tragar o tiene un problema de ribastidina. Después cuando empieza a progresar, ¿sí? O tiene una demencia moderada de entrada, a los meses le agrego memantine. Y después lo voy siguiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Con el interrogatorio al familiar y a veces hago alguna escala cortita apta para la atención primaria. Pero no solamente son estos fármacos, porque después se van a agregar otros problemas, ¿no? Problemas en lo cotidiano, cuidadores, los trastornos de conducta. Entonces, no solamente es esto la consulta. En general, las combinaciones yo no las uso, no me siento muy cómoda, pero bueno, hay muchos médicos que sí. Bueno, esto es un poco orientado a lo que vos habías dicho al principio. Esto es un metaanálisis, son 10 ensayos de los 3 inhibidores de la acetilcolinesterasa publicados en Cochrane, que hablan sobre que si bien hablan sobre la diferencia en la escala de Agashcock. Si ustedes recuerdan, el primer estudio era de 4 puntos, acá bajó un poco más. La diferencia entre los estudios es de 2,3 puntos de la escala de Agashcock, o sea que menos importante la diferencia. Sin embargo, ellos resumen, dicen que la eficacia es leve, pero existe y es similar en los tres fármacos, o sea que sería lo mismo dar una cosa que la otra, o sea, donepezilo, ribafenina o galantamina, y que los efectos adversos son similares. Aparentemente es un poco mejor tolerado el donepezilo en relación a la ribafenina. ¿Y hasta cuándo dar medicación? Sobre todo esto uno se lo pregunta cuando los pacientes empiezan a progresar y entramos en lo que es una demencia en una etapa avanzada, una demencia severa, si vale la pena o no que sigan tomando medicación, sobre todo personas añosas que tienen otras patologías, que pueden tener otra comorbilidad. Y en realidad este es un estudio que se publicó en el New England ya hace unos años, y que evaluó pacientes en demencia avanzada severa, moderada severa, y fíjense que el mini mental iba pacientes que se incluían de 5 a 13, ¿sí? Y pacientes en una edad promedio de 80 años.
Y lo que sí se vio es que, bueno, eran 4 brazos, y lo que ellos vieron es que el donepezilo en estos pacientes presentaba una diferencia con respecto al resto, independientemente de que usaran o no memantine, ¿no? Entonces la pregunta que se hacía al grupo de investigación es si valía la pena seguir en estos pacientes que venían con donepezilo y memantine, seguir dándoles donepezilo, y la respuesta fue afirmativa, ¿no? Y este es otro estudio, es un estudio, nosotros no tenemos donepezilo de 23 miligramos, pero lo traigo porque participamos, Daniel Singer participó de este estudio en su momento. Es un estudio de pacientes con demencias moderadas a severas, pero fíjense que los criterios de inclusión iban minimentas de 0 a 20, ¿verdad? Tenían pacientes con una demencia muy avanzada, y lo que comparaban eran donepezilo de 10 miligramos versus 23 miligramos. Usaban una escala que es una escala que se usa en la demencia avanzada, que se llama CIF, y eran pacientes mucho más jóvenes, de 73 años de promedio de edad, con lo cual no son los pacientes añosos que nosotros tenemos de 85, 90 años, ¿no? Quizás lo importante es acá sí, con la dosis más importante de donepezilo, se veían sí los efectos adversos, y la tasa de descontinuación era del 30% aproximadamente. Pero vieron diferencias en la escala de CIF en estos pacientes, y esta molécula está aprobada en la FDA en Estados Unidos para este grupo de pacientes. Entonces, un tiempo después, Jeffrey Cummings publica unas guías, y lo más interesante de las guías es cómo ellos sugieren seleccionar los pacientes a los cuales uno le va a prescribir 23 miligramos de donepezilo, que si bien está pensado para 23 miligramos de donepezilo, no está mal por ahí leer las guías y ver cómo uno debería seleccionar los pacientes los cuales considera que esta medicación no le va a hacer mal, ¿no? Por su perfil, ¿no? Y entonces tener cuidado, es lo que decía Marcelo hace un ratito, en pacientes con bradicardia, con comorbilidades, en pacientes que ya tienen pérdida de peso, en pacientes que son muy delgados, en pacientes que tienen úlcera gástrica, porque empeora, no tienen un riesgo de sangrado gástrico. Entonces, esas eran las recomendaciones, y por supuesto ir aumentando de a poco, ¿no? Ellos decían de pasar de 10 a 15 y después a 23 miligramos. Otra cosa que yo también pregunto es episodios eventualmente sincopales o de caídas inexplicadas. Sí. Entonces también lo tengo ahí en mente en el speech de preguntas a hacer cuando están tomando la medicación, porque eso también puede pasar. Sí, totalmente, sobre todo sabiendo que si bien actualmente son las drogas que existen y que tenemos para dar alguna medicación, y que los pacientes y los familiares esperan que les demos algo, ¿no? No son drogas que vayan a modificar el curso de la enfermedad, entonces tampoco es algo trascendental si no reciben un tratamiento. La demencia tiene otro tipo de abordaje también importante. ¿Están en nuestro medio el donepezilo de 23? No, el donepezilo de 23 no, ni tampoco está aprobado, o sea, la ANMAT tampoco aprueba ir más allá de los 10 miligramos para el tratamiento de la demencia. Pero a veces yo pienso en aquellos pacientes con una enfermedad de Alzheimer precoz, temprana, en pacientes muy jóvenes, de 60 años, pero existen, los hay. Si no, vale la pena por ahí duplicar la dosis de donepezilo y dar 20 miligramos si el paciente lo tolera. Esto sería una indicación off-label para nuestro país, sabiendo que en el exterior sí se puede medicar, ¿no? Pero estamos hablando de pacientes muy robustos, ¿no? Y que puedan tolerar esto. Te cuento una novedad que escuché este último sábado en el Congreso Americano de Geriatría: parches de donepezilo. Donepezilo en parches, como novedad, como una de las novedades del año. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno,
Sobre todo pensando en aquellos pacientes que por ahí puedan llegar a tener algún beneficio, tienen algún trastorno debilutorio, o también en aquellos que se niegan a tomar medicación, que es un problema para las familias darle la medicación porque la escupen o no la quieren o se niegan. Ponerles un parche por ahí es mucho más fácil. Así que, y 2 palabras muy cortitas porque, bueno, no quería dejar de nombrar esto porque es lo que es el futuro o es lo que es la actualidad. Son estas 2 drogas que por ahí ya escucharon nombrar. Una es el aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal. Estas son las 2 drogas que voy a hablar, son drogas que supone que modifican el curso de la enfermedad porque disminuyen la carga de amiloide a nivel del sistema nervioso central. Esta droga fue aprobada por la FDA en el 2021 para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer leve y la aprobación fue muy controvertida. Tanto es así que la agencia europea todavía no la ha aprobado y están esperando para continuar con la medicación, tanto en Estados Unidos como en Europa, un tercer estudio que se está desarrollando actualmente, ¿no? Son drogas con un costo muy alto. También se ha aprobado este año, en enero, lecanemab, que es otro anticuerpo no monoclonal, que tiene el mismo mecanismo de acción. La aprobación es un poco más robusta, y también es para demencia leve, y en realidad son fármacos de última línea en investigación que están siendo aprobados, pero con un costo muy alto y con cuando uno hace estudios de investigación, por ahí selecciona a los pacientes y después llevar esto a la práctica cotidiana va a ser un poco más complejo, más allá de que los pacientes tienen que tener una confirmación de enfermedad de Alzheimer con un depósito de amiloide, con lo cual eso requiere estudios complejos como un PET con carga de amiloide, ¿sí? Que en nuestro país se hace en un centro solo, por ejemplo, o que en este caso, en este último, son infusiones endovenosas cada 15 líneas. Entonces, todo esto recién ahora se está comenzando a hablar, hay que ver qué es lo que nos depara el futuro con estos 2 fármacos y con otros que van a venir, pero bueno, estas son las nuevas medicaciones que se están surgiendo en el mercado y que quizás puedan en un futuro, no sé si generalizarse, pero pueden ser parte del tratamiento de esta enfermedad. Sí, pero bueno, tienen sus complicaciones y en este momento es todo muy, muy nuevito. Entonces así que han aparecido algunas editoriales en relación al uso de estas drogas y cómo podrían implementarse por los costos que van a traer aparejados para el sistema de salud, ¿sí? Y bueno, más allá del tratamiento farmacológico, que ustedes ven que es bastante limitado, hay muchas otras cosas que uno puede hacer para los pacientes con demencia y con enfermedad de Alzheimer, que son tanto más importantes que darles un comprimido, ¿sí? Y que uno dentro de esos, del tratamiento está también lo que nosotros llamamos la estimulación o la rehabilitación cognitiva, ¿no? Los talleres de memoria, los talleres de estimulación cognitiva, pero también a veces los pacientes se frustran dependiendo del estadio de realizar este tipo de intervenciones y quizás buscar intervenciones que estén más ligadas al placer y a sus antecedentes, como arteterapia o como musicoterapia, que hay talleres en Alma, y que eso es un poco el uso de la tecnología en la demencia para los pacientes, porque uno no debería estar solo
en el tratamiento y en el acompañamiento de los pacientes con enfermedad de Alzheimer y con demencia. Que tenemos que trabajar en equipo y que muchas veces cada uno de estos profesionales que puede intervenir para ayudar al paciente le puede aportar mucho más que una pastilla. Totalmente. Obviamente que la idea de la charla estaba muy dirigida a lo farmacológico, pero lo no farmacológico es clave. Yo a veces estoy en un Ateneo con el grupo de medicina familiar del hospital, daba un ejemplo que yo utilizo mucho, que esto es como si fuese una pirámide. La base de la pirámide es lo no farmacológico. Y lo farmacológico viene arriba, es decir, que si la base no es firme, ¿viste? Y ya uno ya tenga muy bien establecidos los parámetros no farmacológicos con la familia y con el paciente, si yo empiezo ya ahí con la medicación, probablemente si ya los efectos beneficiosos ahí no son del todo llamativos, va a ser todavía más difícil. Así que tomarlo como patas de una misma mesa y verlo desde ese punto de vista para que nuestro paciente y su familia esté de la mejor manera. Así que totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien, Elvi, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, gracias a todos ustedes por seguirnos. Bueno, hagan las preguntitas choice, así van a poder obtener el resultado al final de este ciclo y obtener los certificados. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos en una nueva charla webinar el próximo lunes a las 19 horas. Bueno, un abrazo grande y a seguir cuidándose. Gracias, Elvi. Chao, chao.